Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report. Para empezar, buenas noticias. Han arrestado a 3 banqueros relacionados con la manipulación del LIBOR. Y ahora, las malas noticias. Los arrestó la Oficina de Fraudes Graves, así que no esperen un juicio justo. Y ahora llega la peor noticia. Un titular del New York Times dice, el HSBC pagará $1.920 millones para cerrar la investigación por blanqueo de dinero. Y a continuación, en el artículo se dice lo que debemos saber sobre el sistema económico y financiero mundial. Las autoridades estatales y federales han decidido no acusar de blanqueo de dinero al HSBC, porque les preocupa que los cargos penales pudieran poner en peligro a uno de los bancos más grandes del mundo y, en última instancia, desestabilizar el sistema financiero mundial. Demasiado grandes para caer, demasiado grandes para acabar en la cárcel. Stacy. Ya llevamos años advirtiendo de algo así, y por fin ha pasado. En el primer párrafo del artículo del New York Times lo dicen abiertamente, que no quieren desestabilizar el sistema financiero mundial y por eso no pagarán por su delito. Esta mañana me han dado este paquete de cocaína en el HSBC al abrir una cuenta. Me han dicho, aquí tiene su cocaína, bienvenido al HSBC. Y además me han dado unos monitos a cuerda para que jueguen con la cocaína. No sé si funcionarán bien. Vaya, uno de los monitos se ha caído en la cocaína. El caso es que el HSBC blanqueaba dinero procedente de los carteles de la droga mexicana. Se pasaban todo el día tomando cocaína. Me imagino a George Osborne y David Cameron allí en el número 10 y en el número 12 de Down Street, aspirando cocaína todo el día, porque está claro que no les importa que sus malditos bancos estén implicados en el blanqueo de dinero. El artículo de Financial Times respecto a esta historia dice que el HSBC permitió que los cárteles de la droga mexicanos lo utilizaran y que su implicación fue una actitud pasiva. Pero si leemos el artículo del New York Times, justo antes del último párrafo, veremos que la razón por la que impusieron esa sanción al HSBC fue porque en 2010, la Oficina de Contraloría del Dinero descubrió que el HSBC tenía graves deficiencias en sus controles contra el blanqueo de dinero, incluidos los $60 billones en transacciones y las 17.000 cuentas marcadas como potencialmente sospechosas, actividades que no eran investigadas. A pesar del hallazgo, el regulador no sancionó al banco. Les dijeron que había $60 billones en transacciones que parecían sospechosas. Pero así funciona el sistema financiero mundial. Todas las transacciones son sospechosas porque no están respaldadas por nada que no sea basura tóxica. El HSBC declara que les permitieron cometer un gigantesco fraude, así que podemos pensar que si alguien agarra un picahielos y se lo clava en los ojos a su director general y le vacía los sesos para cambiarlo por algún control remoto, probablemente la guerra con drones la dirijan los cerebros de estos tipos. Y quien asesina gente en Pakistán y en todo el mundo sea un director del HSBC, porque así funciona por naturaleza su cerebro, cuando ha sido sustituido por el blanqueo de dinero procedente de la droga de los carteles mexicanos. Y ahora no solo comete un gigantesco fraude financiero, hace mucho que no utilizo esa palabra. Quiero decir, que sugiere que comete un delito, cuando en realidad está cometiendo un auténtico y gigantesco delito fraudulento y no acaba en la cárcel, lo que significa que el gobierno perdona los delitos. Me pregunto, ¿por qué no arde la ciudad? ¿Qué es lo que ellos quieren al fin y al cabo? Porque tienen el contrato de la empresa del gas. Bueno, ya hemos dicho que estos bancos son demasiado grandes para caer y demasiado grandes para acabar en la cárcel. Y tenemos un montón de cocaína con la que juegan los monos del sistema bancario. Son los 2 directores generales del HSBC y Wachovia, los directores generales de ambos bancos. Quiero que nos remontemos a un artículo de 2011 que ya comentamos ampliamente aquí en Kaiser Report y que dio la vuelta al mundo porque fue una información trascendental, procedente de una investigación de The Observer y The Guardian. ¿Cómo un gran banco estadounidense blanqueó miles de millones procedentes de bandas asesinas de narcotraficantes de México? Se referían al Wachovia, que ahora pertenece a Wells Fargo. Blanquearon $378.000 millones en efectivo procedente de los cárteles de la droga mexicanos y pagaron una multa que representaba menos de un 2% de sus beneficios de 2009.
En el apogeo de la crisis bancaria de 2008, Antonio María Costa, por entonces jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, dijo que tenía pruebas que sugerían que lo recaudado con las drogas y delitos era el único capital de inversión líquido del que disponían los bancos al borde de la ruina. Según dijo, los préstamos interbancarios eran financiados por el dinero procedente del tráfico de drogas. Había indicios de que algunos bancos fueron rescatados así. Si estos bancos son demasiado grandes para caer y para ir a la cárcel, ¿qué pasa con los cárteles de la droga mexicanos o los cárteles italianos, que fueron quienes finalmente rescataron a todos esos bancos? ¿Y por qué no ponen a uno de esos líderes de los carteles mexicanos al frente del Banco de Inglaterra? Olvídense de Mark Carney, este idiota que sufre daños cerebrales por los golpes recibidos en el hockey, y pongan al frente del Banco de Inglaterra a un líder de algún cartel de droga, porque la economía funciona con cocaína. Esto es lo que mueve la economía mundial. Las Naciones Unidas ya hablan de ello, y lo han mencionado, y los banqueros lo saben. Osborne y Cameron aspiran cocaína todo el día por el shrimp string, porque no quieren que sea tan evidente que se drogan con crack y sales de baño. Y por eso las oficinas de fraudes graves la componen estos malditos monos que fingen ser los reguladores, cuando no son más que dos pequeños simios fornicando. Bueno, pues hablando de pequeños simios fornicando, aquí tenemos un tuit de Robert Peston de la BBC. Mientras el HSBC paga 1.200 millones de libras en multas y sanciones por el blanqueo de dinero, ¿quién cree que paga las facturas de los pecados del banco? Max, ¿quién paga esas facturas? Se pagarán mediante medidas de austeridad. La austeridad que sufre la gente. En Grecia la gente se suicida y lo hace por el blanqueo del dinero de la cocaína del HSBC. La gente a la que desahucian en Irlanda sufre por el blanqueo del dinero de la cocaína del HSBC. Toda la gente que sufre en todo el mundo y que está siendo procesada o enviada a la cárcel o torturada, lo sufre para subvencionar el blanqueo de dinero del HSBC. Barclays, Lloyds y los 4 grandes bancos del apocalipsis de papel del Reino Unido, no hay leyes en su contra. ¿Por qué no les metemos un dron por el shrimp string? ¿Por qué no acabamos con estos terroristas? No, claro, porque sin estos terroristas no tendríamos dinero suficiente para subvencionar a la BBC, y por eso ellos no informan de este asunto. Bueno, además de las medidas de austeridad, también hay decenas de miles de mexicanos decapitados que acabaron sin cabeza. El HSBC podría regalar una cabeza mexicana cuando alguien abre una cuenta con ellos. Antes solía regalar tostadoras, ahora dan una cabeza mexicana cada vez que se abre una cuenta en el HSBC. Tanto en Estados Unidos como ahora en el Reino Unido, existen las prisiones privadas, con un contrato con el gobierno que garantiza la ocupación de las celdas. Y como los auténticos delincuentes, los banqueros simios se mueven libremente bailando sobre montones de cocaína y no están en prisión. Las cárceles están vacías. Por eso inventan falsos delincuentes y seres humanos normales. El resto de los mortales acaban en prisión. Bióloga marina podría pasar 20 años en prisión por alimentar ballenas. Una bióloga marina de California se enfrenta a 20 años de prisión y una multa de $500,000 por supuestamente alimentar a un grupo de orcas y alterar luego la grabación del incidente y mentirle a las autoridades. Se trata de Nancy Black del Observatorio Turístico de Ballenas de la Bahía de Monterrey. No sé si ya se ha dictado la sentencia porque esta noticia es de principios de año, pero básicamente lo que ocurrió es que el capitán de la pequeña embarcación turística silbó a una orca y eso va contra la ley porque se considera acoso a las ballenas y entonces ella le dijo que no silbara a las ballenas. Por eso él le preguntó a las autoridades federales si lo que hizo iba en contra de la ley. El regulador federal preguntó a la bióloga si podía ver el vídeo que contenía todas las imágenes, pero ella solo mostró esa parte. Como no dejó ver el resto de la grabación, la acusan de mentirle a un regulador federal. La ley contra la mentira, conocida en el entorno legal simplemente como la 1001, en materia de jurisdicción federal, considera como delito hacer una declaración falsa a sabiendas. Oficialmente se llama Título 18 del Código de Estados Unidos. Un juicio selectivo que muestra al funcionario de justicia. Tiene un problema personal que intenta quitárselo de encima con esta pobre mujer. Y la idea de no alimentar a las ballenas contrasta bastante con lo que hemos visto aquí, en Londres, con el escándalo de la ballena de Londres. Aquí hay un tipo al que llaman la ballena de Londres. Y Jamie Dimon también aparece llenándoles las tripas de pececillos, como en cualquier episodio de Flipper, mientras le dice,
Toma, ballena de Londres, comete más fraude de bonos. Jamie Dimon, otro estafador en serie de una gigantesca estafa de bonos. La ley se conoce como la 1001 y se aplica si se miente a cualquier funcionario federal, a cualquiera. Y existen cientos y cientos de personas en Estados Unidos a las que detienen con esta trampa cada año, y la mayoría de ellos sin saberlo. Ignoraba casualmente que esa persona era un regulador federal. Y con solo una mentira, como decir dónde va la manguera del jardín, es suficiente para que los detengan. Ahora quiero mostrarte otra historia. Por un lado tenemos este caso de un banco demasiado grande para caer. Y en esta historia aparecen los bancos demasiado grandes para caer de Estados Unidos y a todos los han pillado mintiendo. La crisis hipotecaria presenta un nuevo recuento para los bancos. Los reguladores, los fiscales, los inversores y los aseguradores han presentado cientos de nuevas alegaciones contra el Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup y otros, relacionados con bonos respaldados por hipotecas residenciales valorados en más de $1 billón. Max, añaden que los bancos luchan en 3 frentes: contra los fiscales que los acusan de fraude, contra los reguladores que aseguran que embaucaron a los inversores en la compra de malos bonos hipotecarios y contra los inversores que tratan de obligarles a la recompra de préstamos garantizados. Entre los inversores embaucados se incluye a la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda que supervisó a Fannie Mae y Freddie Mac, así que esa agencia asegura que JP Morgan Chase, Citibank, Bank of America, todos esos bancos les mintieron. Ya sabemos que hay una ley de 1883 y que utilizan para atrapar al resto de los seres humanos, así que podrían utilizarla contra esos banqueros. Exacto, hacen negocio con las prisiones y necesitan meter gente en la cárcel, porque son los dueños de las cárceles, y las prisiones cotizan en la bolsa, y sus primas se basan en las acciones atadas al precio con el que las prisiones operan en la bolsa, y como necesitan llenarlas, inventan esas acusaciones, mientras los criminales siguen libres. El potencial costo del delito por estos bonos hipotecarios alcanza los $300.000 millones. Aunque vendieron $1 billón en activos tóxicos, entre otros, a la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda y Fannie Mae y Freddie Mac. Es un asunto importantísimo al que le seguiremos la pista el año que viene. Ahora me gustaría comentar Demasiado grande para caer, no para ser rescatado, de Nassim Taleb, que no ha querido aparecer en Kaiser Report. Y según este tuit, Max tuiteó a Nassim Taleb: ¿sigue en Londres? A lo que Taleb respondió: huí porque me dijeron que usted quería pegarme en la nariz. Le da miedo venir al programa, porque pondríamos en evidencia que solo es un charlatán de feria y que intelectualmente no tiene nada significativo que decir, excepto para los de la BBC y los que aparecen en sus programas, porque hacen que parezca más inteligente, porque lo que dice es incomprensible. Para aclararlo un poco, hay que decir que él estuvo en Londres promocionando su libro Antifrágil y no ha aparecido en Kaiser Report porque no quiere que se le formulen preguntas. Sin embargo, apareció en las noticias de la noche de la BBC, el mismo programa que tiene las pruebas de Jimmy Savile y sus tendencias pedófilas, y no se atreven a emitir. Ahí es donde decide aparecer Nassim Taleb. Es más seguro que venir aquí a ofrecer una lucha dialéctica. Bueno, una lucha dialéctica o una auténtica. Venga al programa y averígüelo. Ha dicho que ha estado haciendo ejercicio. Pues venga a comprobarlo, Nassim. No sea tan gallina. Bien, Stacey Herbert, muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias, Max. Quédense junto a nosotros. Hablaré de piratas con Kira Maya Phillips de MisfitEconomy.com. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ha llegado la hora de hablar con Kira Maya Phillips de MisfitEconomy.com. Kira, bienvenida a Kaiser Report. Gracias por la invitación. Bien, Kira, háblenos de piratas. ¿Qué tienen en común los piratas, los terroristas, los piratas informáticos y las bandas callejeras con Silicon Valley? El instinto humano por la innovación, algo que no es monopolio del mundo formal. Los centros innovadores de todo el mundo y los laboratorios de investigación. Los piratas tienen una injustificada mala fama, porque innovan de muchas formas. Pasa algo parecido con los piratas informáticos. Steve Jobs empezó siendo un pirata informático, y muchos de los avances tecnológicos fueron iniciados por los piratas informáticos y los que antes se conocían como piratas. Háblenos concretamente de la piratería. ¿Qué innovaciones hemos conocido que hayan surgido de alta mar? Si hablamos del siglo XVIII, por aquella época los piratas eran muy activos. La conocida como Edad de Oro de la piratería, que según los historiadores duró desde 1716 hasta 1726. Así que hablamos solo de una década, y algunos dicen que ni siquiera eso. En Misfit Economy consideramos que la innovación surge de 3 áreas distintas: del pasado, del presente y del futuro. Y voy a explicarlo un poco.
La innovación en el pasado es acumulativa, de manera que hay que construir sobre esa base. Inicialmente, todas las ideas que cambian el mundo necesitan basarse en algo, apoyarse sobre algo, tanto si se toma algo que funcionaba en el pasado para que funcione ahora, como si se elige un sistema que sabes perfectamente que antes ha fallado y lo has despreciado, y ahora lo desarrollas. En el presente es lo que llamamos el efecto séquito, término que concretamente procede de los estudios sobre los beneficios, pero también sobre los piratas. Consiste en que las ideas necesitan conectarse, y ha habido muchos autores que han estudiado la historia de la innovación y han dicho que el mito del innovador solitario es exactamente eso, un mito. La tercera parte es la del futuro, que empieza con la imaginación. Es pensamiento racional que te permite alcanzar una idea. Pero si la innovación creativa nace de tu entrega a otras personas, nace antes de haberte entregado a algo que en realidad aún no existía. Y la verdad es que los piratas del siglo XVIII hacían estas tres cosas. Pongamos algunos ejemplos de aquellas cosas en las cuales innovaron. Respecto a la innovación del pasado, la mayoría de ellos eran comerciantes y navegantes de alta mar. Tenían un sistema autocrático y una vida muy difícil. Los capitanes empleaban con bastante frecuencia su poder para castigar físicamente a los marineros. Haciéndoles caminar por la tabla. ¿Fue esa una innovación? En realidad, eso también es un mito. Creo que podríamos hacer eso con algunos banqueros de la City de Londres. Poner una tabla en Trafalgar Square y hacerles caminar por ella para que la gente se entretenga. Pero probablemente sería algo que los piratas no harían, así que... ¡Caray! Ellos tomaron el sistema, algo que odiaban, y lo innovaron y lo cambiaron completamente. Lo que hicieron fue redactar constituciones democráticamente. Elegían y destituían a sus capitanes si así lo deseaban. Tenían un consejo común y cada miembro de la tripulación formaba parte de él. Lo debatían todo y además tenían una sociedad de capital. Sin saqueos no había salarios y también había una escala salarial relativamente uniforme. Una política de sin saqueos no hay salario. Exactamente. Sin saqueos no hay salarios. Lo que está describiendo es que en un periodo monárquico, los piratas desarrollaron la idea de una sociedad democrática y extendieron la idea de distribuir su botín democráticamente. Como ha dicho, eso ocurriría al mismo tiempo que el sistema monárquico. Y eso fue lo que condujo a la piratería hacia esas nuevas ideas. Los poderes siempre se han dirigido a una sociedad conformista. Y todos intentan que la gente se someta. Por eso introducen nueva tecnología, como la tecnología de vigilancia y ese tipo de cosas, para que la gente se someta aún más. Pero sin el pirata o el rebelde social, la sociedad acaba siendo muy uniforme y conformista. ¿Es una afirmación aceptable? Es lo que nosotros pensamos. Nosotros creemos que las personas a las que llamamos inadaptados, la cara oscura, son muchísimo más interesantes. La innovación alternativa, como nosotros la llamamos, es algo que sufrimos si no aprendemos de ellos y no les prestamos atención. Y naturalmente, a veces puede ser muy incómodo explorar el lado oscuro, pero es algo de lo que se obtiene un beneficio, como sucedió en la época de los piratas. Los antiguos piratas tenían sus sociedades de capital, como los piratas somalíes y los piratas modernos, que también tienen sus acciones, cotizan en la bolsa y especulan con bienes inmuebles en países vecinos como Kenia, de manera que se han convertido en una fuerza económica dinámica en la región. Desde su punto de vista, ¿cumplen con los requisitos de lo que se entiende por piratería? ¿Es lo que hacen, es lo que contribuyen y es lo que se puede esperar de ellos? En realidad, podemos aprender muchas cosas de los piratas somalíes. Se exageró un poco la historia de la bolsa después de hablar con algunos expertos que habían pasado un tiempo en Somalia.
porque en realidad ellos no estaban. ¿Recaudan dinero para seguir? Sí, obtenían dinero. Por decirlo así, sin saqueo no hay salario. Utilizaban el concepto de mercado de valores donde obtenían. La Compañía Británica de las Indias Orientales fue también innovadora en la distribución del riesgo cuando saqueó, por así decirlo, y colonizó el mundo. Es interesante porque actualmente hemos visto piratería en la tecnología, por ejemplo, en Wall Street y en la City de Londres, con el uso del comercio de alta frecuencia, mediante el cual las computadoras acuden y piratean los bonos de la bolsa de valores, roban dinero, roban el botín, saquean los valores mediante la tecnología y, sin embargo, no figuran como piratas, sino que aparecen como creadores de mercado. Así que da la sensación de que, según la definición de piratería, ellos son piratas. Depende de lo que se considera por ser un pirata. Para mí, un pirata es alguien que es lo suficientemente valiente como para imaginar una realidad alternativa. Y no solo imaginarla, sino también intentar crearla. Un pirata es alguien que está comprometido con una misión, algo muy admirable, y que raras veces encontramos en el mundo actual. Bien, entonces los formadores de Goldman Sachs deberían ir con el oro en el hombro y un parche sobre su ojo de cristal, para poder representar el papel de un pirata noble, en vez de ser responsables fiduciarios y responsables en lo económico. Una mezcla de políticas, porque básicamente son piratas y deberían celebrar. Johnny Depp debería representar el papel de Lloyd Blankfein en la película Piratas de Wall Street y celebrar su procedencia pirata. Las Naciones Unidas han dicho que el lavado de dinero procedente de la droga mantuvo a flote el sistema financiero durante la peor parte de la crisis financiera de 2008. Procedía del mercado negro y de la droga. Se trataba de piratería. Eso fue lo único que mantuvo el sistema a flote durante la época de la crisis en 2008. Y sin los piratas y sin el dinero de las drogas, habríamos sufrido un auténtico estancamiento de todo el dinero. Es interesante analizar el papel de la economía del mercado negro en el momento de la crisis y también ver cómo se adaptaron a la crisis económica mundial. Recientemente ha aparecido un artículo en la revista del New York Times sobre el cartel de Sinaloa de México, donde se decía que ellos habían progresado mientras el resto luchaba por sobrevivir. Progresaban porque había bancos como el HSBC que blanqueaban dinero y el Barclays Bank está implicado en fraude. En los tiempos de la vieja piratería, también existían los bancos que jugaban a dos bandos, como durante la Segunda Guerra Mundial, cuando JP Morgan blanqueó el dinero de los nazis. Durante la época de los piratas en alta mar, ¿los bancos de Londres trabajaban directamente con ellos? Eso fue lo que mantuvo a los piratas, pero también lo que acabó con ellos. Cuando los banqueros comenzaron a tener miedo de trabajar con los piratas, porque las consecuencias eran terribles. Pero había gente dispuesta a negociar con los piratas, y ese fue su salvavidas, porque era lo que necesitaban para continuar con el experimento que habían comenzado. ¿Y la gente que negociaba con los piratas eran los banqueros de la City de Londres? ¿Eran banqueros formales con sombrero de bombín? Sobre todo eran comerciantes dispuestos y bastante contentos de negociar con los piratas. Y lo interesante que hace que mucha gente simpatizara con los piratas es que contaban con mucha información, como no vayas allá, o aquí hay un convoy. Y es interesante porque en la economía de la sombra aparecen muchos Robin Hood relacionados con ello. Los bancos de Wall Street y de la City de Londres representan su papel como ICAP, que es un creador de mercado del Reino Unido, que todos los años realiza un día benéfico en el que, por teléfono, invitan a famosos que fingen ser banqueros. Pero eso forma parte de la propaganda del papel que representan los piratas de ICAP, que no son más que parásitos. Hablemos ahora de las víctimas de la piratería, porque también están relacionadas con la innovación. De manera que la innovación va en dos sentidos. En el caso de la piratería bancaria, por ejemplo, existe el caso de la creación de los préstamos peer-to-peer, que funcionan absolutamente al margen del sistema bancario. Así que la innovación relacionada con la piratería de Barclays, HSBC y Lloyds, ¿existía también algo así en los siglos pasados? Las autoridades y las armadas tuvieron que actuar con bastante urgencia.
porque los piratas asustaban a tal punto que algunos capitanes de la Marina no querían perseguirlos, se negaban a ir tras ellos. En realidad, el hombre que mató a Barba Negra en su última batalla lo hizo sin ayuda alguna. Eso ilustra el logro que suponía atrapar a un pirata. Yo diría que para ellos era algo muy importante y agregaría, sin temor a equivocarme, que la lucha contra la fuerza de la piratería provocó una cierta innovación en lo militar y en lo comercial. Bien, Kira Maya Phillips, de MisfitEconomy.com. ¿En la página web siguen de cerca la piratería? ¿Qué hay en la web? Alojamos un blog, pero Misfit Economy es un libro que Simon & Schuster publicará muy pronto. Con fondos de Unbound, que es una página web peer-to-peer que recauda dinero para piratas. Claro, ¿por qué no? Uno de nuestros mensajes es que mientras debamos participar en el mercado negro, hemos de fusionar las ideas de ambos lados. Creemos en la fusión de ideas. Bien, Kira Maya, nos quedamos sin tiempo. Gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias por la invitación. Bien, eso es todo en esta edición de Kaiser Report, junto a Stacey Herbert y quien les habla. Quiero agradecer a Kira Maya Phillips de MisfitEconomy.com. Si desean enviarme un correo electrónico, háganlo a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima. Adiós.